Querida comunidad, como siempre es un placer saludarlos, su amigo Rodo Guerrero, en este su espacio Legal Insights, en donde conversamos de los diferentes temas del derecho, las tecnologías de la información y comunicación y por supuesto propiamente aquellos temas que impactan y que son muy necesarios de reconocer en el ámbito corporativo y empresarial. En esta ocasión vamos a dialogar con un gran experto y amigo sobre un tema de interés nacional para México. Eh, Justamente por la reciente aprobación, entiendo, de un proyecto sobre la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Quiero darles un poquito de contexto. Esta ley justamente se aprueba en el año 2010 y desde la actualidad no había sufrido alguna reforma. Recientemente se ha presentado y se ha aprobado, entiendo, por la Cámara de Senadores. Ya nos lo confirmará nuestro invitado el día de hoy, que en un momento más presentaré. Eh, bueno, un proyecto de reforma con un paradigma totalmente nuevo. Recordemos que el INAI, que es ese órgano constitucional autónomo en México para tutelar derechos como el acceso, la transparencia y, por supuesto, la protección de datos personales, viene a desaparecer y sus funciones en gran medida se adquieren por la Secretaría hoy denominada como de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pues bien, de eso y más hablaremos sobre los efectos que de aprobarse esta reforma tendrán, esos nuevos paradigmas que si son positivos o no y de qué manera el ciudadano se va a poder proteger en este nuevo esquema con nuestro querido invitado, que es mi querido doctor Salvador Romero Espinosa. Él es comisionado del ITEI, órgano encargado de proteger los datos personales, particularmente en el estado de Jalisco, pero además forma parte de diferentes encomiendas importantes en el INAI todavía vigente. Es titular de la Comisión de Protección de Datos Personales en el capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, AC. Y además es profesor encargado de la materia de protección de datos personales en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Con él conversaremos sobre este tema y quién mejor, como lo hemos podido escuchar con, vamos a decir, una sucinta presentación para emitir estos comentarios que él. Querido Salvador, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Legal Insights. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días o tardes, a la hora que nos escuchen, a todo tu auditorio. Y pues sí, un honor y un gusto el poder participar y compartir algo de lo que se viene para cuando se esté transmitiendo este capítulo. Es altamente probable que ya haya sido también aprobado en Cámara de Diputados el dictamen e incluso es probable que ya esté la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Que se prevé sea durante el transcurso de este mes de marzo del 2025. Entonces, bueno, lo que es prácticamente un hecho que habrá una nueva ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y quisiera entrecomillar nueva porque pues básicamente lo único que están cambiando es la instancia que se encargará o de velar, tutelar, proteger y defender los datos personales, ¿no? Le trasladan del INAI, del actual INAI o el extinto INAI, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno esta responsabilidad en dicha ley. Querido Salvador, es la ley que se merece, pues se merece todo mexicano para hacer una tutela efectiva de protección de datos personales, esta reforma y esta próxima, y lo voy a poner como tú mismo has dicho, entre comillas, actualización a la ley de protección de datos, es realmente la ley que se merece el mexicano para hacer una tutela efectiva a este derecho fundamental. En mi opinión, no. En mi opinión, es una ley que se queda muy corta para lo que requerimos a nivel México en protección de datos personales en posesión de particulares. A ver, cuando se surge esta ley hace 15 años, sí es una ley que podría haberse considerado suficiente para aquel ya lejano 2010. Si bien ya existían temas como el Internet y como las redes sociales, que no estaban propiamente considerados dentro de la ley, pues los principios que incorporó y posteriormente el reglamento, pues sí daban más o menos suficiente protección para los retos que se tenían en ese momento. Sin embargo,
a 15 años de distancia, esta ley trae omisiones ya ahora sí importantes que en su momento, pues insisto, no trajo la original, porque primero recordar que a esta ley federal que se acaba de abrogar, yo creo que es de las pocas leyes que en 15 años no se le toca una coma y ya se fue. Entonces, para empezar en 15 años, a pesar de ser uno de los temas más dinámicos de todos los que existen, no se atrevieron las personas legisladoras de este país a meterle mano por lo complejo y técnico que es esta ley. Entonces, aquí en México muchas veces, pues, cuando alguien no le entiende, en lugar de asesorarse, pues prefiere hacerse de lado, como que no hay, como que no existe el problema. Y durante muchos años ya estuvieron tapando el sol con un dedo. Esto, cómo, digamos, sobrevivía, cómo salía a flote esta ley? Pues con el INAI. ¿Por qué? Porque el INAI, como un órgano colegiado, a través de su pleno, en sesiones públicas, dirimía controversias sobre la aplicación de esta ley y iba incluso a veces más allá, generando criterios de interpretación, generando lineamientos, el propio Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales también se involucraba, teníamos una comisión de protección de datos personales dentro de dicho instituto, teníamos 106 comisionadas y comisionados especializados en protección de datos personales que se involucraban en estos temas, a pesar de que no fueran necesariamente por particulares. Bueno, todo eso de alguna forma revestía las lagunas que se iban generando por el simple transcurso del tiempo. Lo que se hubiera esperado en esta nueva ley es que se considerara todo eso, se consideraran lineamientos, se consideraran resoluciones, se consideran precedentes, se consideran criterios, se considera el propio reglamento y desgraciadamente, Rodolfo, pues lo que hicieron fue un copy-paste de la ley todavía vigente en marzo de este año, probablemente ya cuando escuchen esto ya haya entrado la nueva ley, pues no hay diferencia, prácticamente la ley prácticamente quedó igual. Nada más le cambiaron la palabra INAI por la palabra Secretaría de Anticorrupción. Básicamente fue lo que hicieron y creo que también le cambiaron salario mínimo por UMA. O sea, ese tipo de detalles fueron los que se ajustaron, pero no metieron el tema de portabilidad, a pesar de que ya existe en la Ley General de Protección de Datos Personales y en esa sí lo dejaron, el tema de portabilidad, y prácticamente nada les costaba incorporar el tema de portabilidad para posesión de datos en particulares, pues no lo hicieron. No están metiendo nada de tema de inteligencias artificiales, ni de machine learning, ni de pues todo lo que estamos viviendo actualmente. No se está mencionando nada sobre el tratamiento de datos personales que están haciendo estas corporaciones a través de estos algoritmos poderosísimos que están procesando la big data de nuestros datos personales de maneras inimaginables. Se está invadiendo, actualmente se está invadiendo la última reserva, el último oasis de privacidad que teníamos los seres humanos, que eran nuestros pensamientos, ¿no? No se está hablando de neuroderechos en esta ley de protección de datos personales, tampoco, que era lo ideal que al menos incorporara la definición y algún apartado. Nuevamente no se están describiendo las diferentes categorías de datos personales para que no quede duda de lo que es realmente un dato personal, cuestión que ya habíamos resuelto en los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y que nada costaba también incorporar un artículo donde definiéramos biométricos, donde definiéramos digitales, datos personales digitales, que son los que estamos dejando en la nube, este tipo de definiciones que ayudarían mucho a la aplicación. Entonces, son muchas las deficiencias y muchas las lagunas que dejaron en esta ley y todo pues por hacerlo todo rápido y por hacerlo pues literalmente todo mal. A ver, no es nada prometedor, de hecho, considero que es peor de lo que muchos podrían haber estimado o sospechado que solamente se le cambien algunas denominaciones, como bien refieres, Salvador, respecto a, en lugar de instituto, secretaría, puntos y comas, pero no así cosas que se demandaban ya de, por lo menos hace 2 o 3 años, justamente como bien dices, datos biométricos, datos neuronales, nuevos mecanismos que hagan justamente una mayor relación del particular sobre el cuidado de sus datos personales. Ahora bien, querido Salvador, es bien importante esto. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Transparencia?
¿cómo se va a cuidar toda esta información? ¿De qué manera está existiendo este diálogo sobre lo que está en juego? Que no es poco, son los datos de los mexicanos que hoy por hoy sigue teniendo el INAI y que le está requiriendo hoy la nueva secretaría, o en el caso de las entidades federativas como Jalisco, donde tú eres comisionado, pues que se van a encargar las contralorías de los estados para asumir un 80% aproximadamente de estas responsabilidades, por ejemplo, en torno a la transparencia, y hoy ya se están haciendo foros en ese sentido. ¿Cómo se va a manejar todo esto? ¿Ha quedado alguna determinación de lo que va a pasar con respecto a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno? ¿Qué han comentado? ¿Cómo se ve este tema en la ley, en la reforma a esta ley de protección de datos personales? El micrófono, querido Salvador. Sí. Perdón. Con anterioridad a esta reforma, tanto el tema de transparencia como el tema de datos personales iban de la mano de los mismos organismos. Actualmente a nivel federal se están dividiendo los temas en dos. Se está creando un organismo desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo, unipersonal, que va a resolver todos los temas relacionados con acceso a información pública y transparencia, publicación de información en portales y plataformas, etcétera. Y a la Secretaría de Anticorrupción se le está delegando todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, tanto en particulares, o sea, empresas, corporaciones, etcétera, como en autoridades, cualquier tipo de autoridad del gobierno federal, del Poder Ejecutivo nada más. Pero no están diciendo quién, o sea, no están diciendo la Secretaría de Anticorrupción a través de quién o cómo. O sea, por lo que se entiende, pues sería la propia titular de la Secretaría la que tendría que estar resolviendo todos los recursos, que no creo que sea el caso que se haya perseguido, pero la literalidad de la ley, así parece ser que la titular de la Secretaría actualmente, en su escritorio, va a resolver a puerta cerrada todos los recursos, porque como ya no hay un órgano colegiado, actualmente todas las controversias pasaban por el pleno del INAI y era pública la votación, era público el sentido de la resolución, era pública los argumentos que había votos diferenciados, votos en contra, votos particulares, votos concurrentes, y eso nutría mucho el debate de estos temas. Actualmente, todas las controversias en materia de protección de datos personales en el país se van a resolver a puerta cerrada en una oficina pública. No vamos a saber hasta que ya sale la resolución firmada por una sola persona, el sentido de la misma, y pues lo que podamos captar de argumentos del propio contenido de la resolución va a ser todo lo que tengamos. Eh, todos los criterios que ya se han emitido, no sabemos qué va a pasar con ellos, seguramente van a quedar ahí en la basura de la historia, sin ningún tipo de vinculación con las nuevas autoridades. Entonces, pues, prácticamente estamos empezando de cero, pero sin un organismo autónomo que al haber sido designados por el Senado sus integrantes, pues garantizaba una muchísimo mayor imparcialidad de lo que puede garantizar una dependencia que depende de las mismas autoridades responsables de proteger nuestros datos. Y en tema de protección de datos personales, pero en posesión de particulares y autoridades, pues vamos a perder pues los referentes actuales que eran los organismos constitucionales autónomos, protección de datos personales, particularmente el INAI. Ya no va a haber un referente. El referente va a ser la Secretaría de Anticorrupción, sí, pero eso no es su naturaleza. La Secretaría de Anticorrupción es una contraloría. No tendría que tener nada que ver con proteger datos y tutelar datos personales, que es un derecho fundamental de particular, en posición de particulares. De verdad, no tiene nada que ver. Es como si encargamos a los bomberos a que construyan un puente, ¿no? O sea, de verdad, a lo mejor crean un área especializada, pero aún así, por muy especializada que sea esa área, pues no deja de ser una dependencia de otra área cuya función es otra de distinta naturaleza. ¿Qué tiene que ver el que yo vigile cómo cuidan los datos personales de sus clientes, un banco, con mi función de perseguir, identificar y perseguir y sancionar servidores públicos que violen alguna ley en materia administrativa? No tiene absolutamente nada que ver. Esto creo que es uno de los peores escenarios posibles. Digo, el peor es que hubieran quitado el derecho de la Constitución, pero después de ese, pues de los peores que quedan es delegarle todo a una dependencia que no tiene
eso entre sus funciones o atribuciones ni en su naturaleza misma de existir, ¿no? Es una cosa que yo creo que va a impactar sobre todo los primeros años en lo que pues crean su área, capacitan, ojalá contraten gente pues que le entienda el tema y no quieran ahí agarrar de los mismos contralores que tienen actualmente, gente improvisada este tema, ojalá que no, ojalá que sí contraten gente que entienda, que conozca el tema y que a pesar de lo, pues digamos, negativo que pudiera tener esta reforma, que expriman el lado más positivo posible, creando un área lo más profesional y técnica posible para que no tengamos retrocesos, pero pues sí se antoja difícil. A ver, estimado Salvador, dos cosas. Por una parte, dando lectura justamente a este proyecto de ley que recientemente ha dado su aprobación la Cámara de Senadores, se ve entre sus líneas que al momento de la aprobación de esta ley, que es lo más seguro, lamentablemente, así como está configurada, se van a derogar leyes como la de acceso a la información pública, la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. ¿Es así? Sí, o sea, básicamente va por ahí la secretaría, pero no sabemos cómo. O sea, yo creo que ahí la clave va a ser los reglamentos para entender bien cómo va a funcionar el nuevo esquema. Porque actualmente la Secretaría de la Función de Administración, bueno, Anticorrupción y Buen Gobierno, que antes era Función Pública, absorbe todas las atribuciones del INAI en materia de protección de datos personales, pero no sabemos quién dentro de la Secretaría se va a encargar, tanto, no sé si van a crear dos áreas, una que tenga que ver con sujetos obligados o autoridades y otra con particulares, o va a ser una dirección general, o van a ser dos direcciones generales, o va a haber dos subdirecciones. No sabemos cómo, ni quién, ni cómo. No sabemos si la secretaria de Anticorrupción va a firmar las resoluciones o van a reglamentar que las firme a lo mejor el director general de protección de datos personales. No tenemos ideas. Lo único que sabemos es que a la Ley General de Protección de Datos Personales y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posiciones particulares le cambiaron la palabra INAI por secretaría. Y eso es todo lo que sabemos actualmente. Y justamente en ese hilo viene el punto número dos, y a mi parecer algo también que se va a preguntar un ciudadano que sí utilizó los medios que proporcionaba este órgano constitucional autónomo del INAI y los órganos garantes a nivel local, como es el caso concreto del ITEI, que es los derechos ARCO, el poder solicitarle, o en este caso en un órgano local garante como es el ITEI, a que un ayuntamiento diera transparencia de lo que estaba haciendo, porque no daba sentido los dichos con los hechos, hablando, por ejemplo, de obra pública, etcétera, entre otros ámbitos de importancia para quienes eran parte de un municipio como, hablando de Jalisco, concretamente Zapopan, Guadalajara, y eso servía bastante. Entonces el INAI y el ITEI van a dejar de existir y el ciudadano, ¿cómo va a ejercer bajo este nuevo paradigma sus derechos ARCO, las modalidades de protección, de mecanismo, de exigencia? ¿Lo va a hacer a través del gobierno? Así va a ser el tema concretamente de esta secretaría y en la función nueva que van a tener las contralorías de los estados. Así es como se traza la hoja de ruta, querido Salvador. Sí, bueno, básicamente tú para ejercer tus derechos ARCO vas ante el responsable, puede ser la autoridad o puede ser un particular y queda igualito. O sea, el procedimiento de derechos ARCO queda idéntico como está actualmente. Vas directo ante el responsable y el responsable tiene un plazo creo que son 20 días para contestarte, lo puede ampliar hasta por 10 más, me parece, y es lo mismo. O sea, ahí el procedimiento del ejercicio del derecho ARCO en México queda igual ante autoridades o ante particulares. Lo que sigue después es ir ante la autoridad que defina cada estado, puede ser la propia Contraloría o pueden crear una dependencia entre la Contraloría y a nivel federal es lo mismo, pasa ante la Secretaría, pero vuelvo a lo mismo, no sabemos si va a haber una dirección, una ventanilla especial, hay un transitorio que les da un plazo para reglamentar estas leyes, que yo creo que ahí es donde van a tener que definir. Creo que se van a suspender todos los plazos, se van a suspender
durante 3 meses. Entonces yo espero que en estos 3 meses ya tengamos definición bueno, actualmente sí sé ante quién voy a impugnar a nivel federal en materia de protección de particulares. Voy a impugnar ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El procedimiento actualmente prevé para el INAI, procedimiento de protección de datos personales se llama, ese lo va a resolver la Secretaría. Exactamente qué instancia la Secretaría, o no sé si va a ser la propia titular la que empieza a resolver, es lo que no sabemos actualmente. Pero no cambia mucho, no cambiaron los plazos, o sea, es otro tema. Pudieron haber dicho, bueno, una nueva ley, vamos a quitarle unos 5 días, ¿no? Al plazo actual, o vamos a quitarlo de la prórroga. No, dejaron todo igual. Podemos agradecer que no dieron más plazo o retardaron más el ejercicio de sus derechos. Bueno, pues si queremos Sin ver el duda. vaso lleno, sí, pero por otro lado sí podríamos decir hoy, ¿por qué no aprovecharon y le quitaron 1, 2, 3, 4 días, ¿no? Al ejercicio del derecho a arco para que fuera más rápido y en un principio de pro persona y de progresividad, darle menos plazo a los responsables para resolverlo. Pero quedó todo igual, ¿no? Entonces faltan los detalles. Insisto, lo que aquí se pierde y se va a perder, pase lo que pase en el reglamento, es tener una instancia especializada, autónoma para resolver esto, ¿no? O sea, no es lo mismo que te resuelva un órgano constitucional autónomo cuyos integrantes son designados por el Senado de la República a través de distintos filtros, a que te resuelvan en una oficinita ahí, en una dependencia de una oficina, de una secretaría o una subsecretaría. A lo mejor que en una subsecretaría, no lo sé, pero no puedes comparar un tema unipersonal contra un tema colegiado y no puedes comparar un tema de una dependencia pública con un tema de un organismo constitucional autónomo especializado en la materia, ¿no? Y quiero cerrar diciendo que además violaron su propia reforma, bueno, violaron los transitorios de la reforma constitucional 2014, porque la reforma constitucional 2014 obligaba al Congreso a crear un ente especializado en materia de protección de datos personales en posesión de particulares y que el INAI solo viera lo que tenía que ver con autoridades. Y hace 10 años, ya casi 11 años, se dispuso en un transitorio que tenía que generarse un ente especializado únicamente como una agencia de protección de datos personales mexicana especializada. Esta era la oportunidad que tenía para cumplir con algo que desde hace 11 años el propio constituyente mandató. Y pues ahí quedó en el olvido ese transitorio que nunca se cumplió. Entonces, pues bueno, lo que tenemos ahorita o lo que vamos a tener, pues es, insisto, una probable dirección dentro de una de las muchas secretarías del gobierno federal atendiendo este tema. Y que justamente, como bien refieres y que genera una importante reflexión, querido Salvador, sobre lo que no se revive o se respeta dentro de la reforma constitucional del 2014, es una agencia que incluso podría ir muy ad hoc. Ojo, no es porque el constitucionalismo deba de ser sujeto a marketing jurídico, ni mucho menos, pero a lo que hoy ha presentado el Ejecutivo Federal como una suerte de agencia de transformación digital y telecomunicaciones, que es otro gran tema que nos da para hablar en otra conversación, pero haciendo una agencia de protección de datos personales muy bajo la lógica en la que actualmente países como España, en el contexto europeo, se manejan desde hace varios años. Pero entonces no existe más que, vamos a decir, una reconfiguración que nos retrotrae en el tiempo, en donde en lugar de hacer una reingeniería constitucional como bien uno esperaría, querido Salvador, y has referido recién, incluso respetando sus determinaciones, el propio constituyente, el propio legislador, se retrotrae a un punto en donde ya el ciudadano, en lugar de hacerlo más eficiente con un órgano constitucional autónomo, va a un tema de gobierno, específicamente del Ejecutivo, que es el Ejecutivo, y las cosas pueden quedar en una caja negra. A propósito de los algoritmos con inteligencia artificial. Entonces queda en una caja negra. ¿Qué sigue? Para culminar, digo, de alguna manera este diálogo que es importantísimo tenerlo por la, insisto y reitero, por la magnitud que va a tener sí o sí el tema en México, sobre lo que sigue para Jalisco, concretamente donde nos está saludando en tu carácter como comisionado del ITEI y también en el INAI. ¿Qué seguirá? ¿Qué se va a esperar?
de todo esto que es, pues la protección de datos personales, un derecho que sí o sí, como bien dices, no tocaron todavía y sigue siendo un derecho fundamental a la luz de la Constitución Política de México. ¿Qué sigue? Sí, sí, Rodolfo, mira, lo que sigue son por cuerda separada van a ser dos temas. Por un lado, sigue que las legislaturas locales, como la de Jalisco, hagan las adecuaciones a su normatividad, su constitución local. En este caso tiene que reformarse la constitución local porque ahí el ITEI forma parte de la constitución como organismo constitucional. Y después de la reforma en la constitución local, tendrá que venir una nueva ley de transparencia de Jalisco y una nueva ley de protección de datos personales de Jalisco. Probablemente las conjunten o no sé si las vayan a hacer por separado, pero tendrán que venir estas dos leyes estatales donde se configure el nuevo esquema de protección de datos personales, donde nos digan cómo se va a resolver, quién lo va a resolver, va a ser la Contraloría del Estado, van a dividir, porque podrían dividir, ¿eh? Aquí en Jalisco también podrían dividir una instancia que solo vea datos personales y otra instancia que solo vea transparencia y acceso a la información. No sabemos cómo va a venir, cada estado lo tendrá que definir dentro del marco de lo que la Constitución le permite, pero pues sí se pueden hacer ambas cosas, o sea, se pueden seguir conjugando en una sola entidad, lo puede hacer toda la Contraloría, a lo mejor no crear ningún nuevo organismo público, ni descentralizado, ni autónomo, ni nada, a lo mejor lo pueden dejar todo en manos de la propia Contraloría y que ahí se cree una dirección general, no sé, son muchos temas. Y en el tema de protección de datos personales en posesión de particulares, pues lo que sigue es el reglamento de esa ley en donde se definan todas estas cuestiones que indicarán la ruta que tendrá que seguir la Secretaría de Anticorrupción para atender todo el tema de procedimientos, verificaciones, sanciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que estar atentos al reglamento, a ver si van a crear una subsecretaría, a ver si van a crear una dirección general o si no crean nada, pues todo va a quedar ahí en la oficina de la titular de la secretaría, o sea, eso es lo que tenemos que esperar. Bien, estaremos siguiendo estos trabajos, por supuesto, invitando al auditorio internacional que nos sigue en este espacio Legal Insights a que conozcan un poco más en voz de quien está inmerso en reconocer lo que este gran tema significa, particularmente para México, y que en sobremanera la protección de datos personales es un tema que nos merece todo el respeto y que debe de ser tratado de la mejor forma posible. Decíamos también que conforme avance el presente sexenio en México, las cosas puedan tomar una dirección distinta y que realmente dignifique lo que esto refiere, querido Salvador, desde luego. Muy bien, sí, pues efectivamente. Y olvidaba mencionar algo, que la nueva ley prevé crear tribunales dentro del Poder Judicial de la Federación, tribunales especializados en materia de transparencia y protección de datos personales, que sean, digamos, la última palabra en cualquier controversia, que ya lo son. El Poder Judicial ya es la última palabra, el Poder Judicial de la Federación a través de la vía de amparo, solo que actualmente cualquier controversia vinculada con protección de datos personales la atendía el tribunal del circuito correspondiente en materia administrativa. Aparentemente con esta ley todo se va a concentrar, todo lo que tenga que ver con estas controversias se va a concentrar en unos pocos juzgados y colegiados especializados en la materia, que yo no sé todavía bien cómo le van a hacer, porque estamos inmersos en un proceso de transición ante una elección judicial donde no están previstos estos juzgados y se dan 6 meses a partir de la publicación para su creación. Y ojo, en estos 6 meses también se suspenden todos los juicios de amparo tramitados actualmente en materia de protección de datos personales. Entonces, durante 6 meses estaremos en stand-by, lo cual también es delicado. Yo no sé por qué se fueron hasta 6 meses, pero bueno, pues es otro tema con el que quisiera cerrar, que también tenemos que estar a la expectativa de ver cómo se crean estos juzgados, donde seguramente van a residir en Ciudad de México. Entonces, cualquier controversia ya no va a ser en tu circuito, ya va a ser probablemente todo en Ciudad de México. Pero bueno, pues son de los nuevos retos que tendremos que afrontar. Profesionalización, capacitación, eh, y es mucho para temas que no se han tratado desde que
se estimaban pues fundamentales hace un par de años y todo tal parece que quieren solucionarlo en unos pocos meses. Pues es imposible. Querido Salvador, te agradezco mucho que nos compartas un poco tus consideraciones sobre este gran tema de importancia nacional en México de la reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Nos ha acompañado, querida comunidad, el doctor Salvador Romero Espinosa, comisionado del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, ITEI, y además titular de la Comisión de Protección de Datos Personales del INCAM Occidente. Gracias, estimado Salvador. Un gusto, como siempre, un placer y nuevamente me despido con gusto de todo tu auditorio. Nos vemos en la próxima conversación, querida comunidad. No olviden compartir este Armeno Diálogo para que llegue a más personas y le den también su poderosísimo pulgar arriba para que el algoritmo lo trate de maravilla e insisto y repito, puedan dejar también sus preguntas y comentarios al respecto. Gracias.